Hola. Bueno, estamos muy felices de haber ganado este premio. Gracias a todos, como dicen los ganadores de los Oscars, no voy a mencionar a nadie en particular porque seguramente voy a quedar mal con alguien. Así que gracias a todos y gracias a todos por escucharnos. ¿Sí? Ahora que tengan paciencia para escucharnos unos minutitos más. Bienvenidos a nuestro mundo circular. Bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias por darnos esta oportunidad de que nos escuchéis 2 veces. La verdad es que es un honor y estar doblemente nerviosas. Así que muchas gracias, estamos muy contentas. Nuestro proyecto nace a partir de algo que todos observamos diariamente y que nos hemos cansado de observar en nuestros exámenes. Cuando el profesor da la explicación, la da desde la estructura que él entiende que el alumno tiene que recibir. Es decir, él relaciona conceptos en su mente, está preparado para relacionarlos por supuesto, pero lo hace desde una estructura propia. En su mente está organizado, en mi mente está organizada perfectamente mi clase. Cuando hago la exposición temporal y lineal de esas conexiones, las conexiones van partidas, se va seccionando esa estructura. Y la mente del alumno resulta que milagrosamente tiene que estar preparada para reconstruir mi estructura mental. La mía, porque otro profesor lo explicaría de otra manera, ¿no? Entonces, ocurren estas cosas que observamos en los exámenes. Pero, criatura, ¿cómo has puesto que esto se sigue de esto? Pero, ¿qué tiene que ver esto con esto? No sé, yo lo he puesto. Es decir, yo he juntado las cositas como buenamente he podido. Entonces, lo que hemos pensado es que existe una forma más pura, independiente de la interpretación del profesor, de expresar las relaciones interconceptuales, las relaciones de núcleo a partes, las relaciones del todo a las partes, en los razonamientos de cualquier asignatura. Quizás no sea una herramienta universal, pero la verdad es que creemos que ayuda mucho. Cuando esa estructura le es proporcionada al alumno previamente a la explicación, el alumno lo que entiende cuál es esa estructura y simplemente durante la explicación va incorporando los elementos que el profesor le puede ofrecer o que él mismo puede ir descubriendo desde las fuentes, desde las imágenes, de cualquier metodología que estemos empleando. ¿Qué es esto? Creemos que es una herramienta para devolverle al alumno su protagonismo como actor de su propio aprendizaje y devolver al profesor su función de ofrecer unas estructuras por donde va a ir guiado ese proceso de aprendizaje. Es decir, es justo lo que estábamos diciendo antes con la presentación de la Hardness Table. Esto es una herramienta más que una metodología. Hemos creado, tampoco es muy espectacular, pero nos ha funcionado. Hemos visto como en clases de dibujo técnico los chicos han pasado de no resolver un problema, directamente decir no sé, a resolverlo de 2 maneras distintas, porque conocían las conexiones de núcleo a partes. Hemos visto yo en clase de filosofía cómo los chicos me decían pero si aquí existe la ética autónoma material, aquí no debería haber una ética formal autónoma. Es decir, ellos iban creando conocimientos donde en principio ellos no tenían por qué saber qué estaban. Vamos a ver ahora cómo lo hemos materializado. Sí, desde el punto de vista del diseño, hemos optado por una estructura de circunferencias concéntricas. ¿Por qué? Porque creemos que un modelo estructural de este tipo no necesita de grafiar los nexos entre las distintas partes, no necesita de relación entre conceptos visual, ya está, forma parte de la propia forma esa conexión entre el todo y las partes, entre el concepto y la herramienta que manejo cuando controlo ese concepto. En los modelos tradicionales programamos muchas veces las asignaturas mediante documentos que a la hora de traducirlos, de pasarlos al alumno, se convierten en meras estructuras lineales, como puede ser un índice de contenidos, o en estructuras matriciales, como puede ser un calendario. Como vemos, hemos perdido las conexiones que hay entre las distintas partes que forman 2 herramientas fundamentales para el alumno. Además, el alumno
pasa a ser un mero espectador de esos documentos. En nuestro modelo no. En nuestro modelo el alumno está en el centro, tiene que construir con nosotros esas estructuras. Le facilitamos una estructura que no le haga preguntarse cómo conecto una parte con otra. No, ya está, ya lo tienes, es la propia forma. Muchas veces incluso da igual dónde coloque cada cosa, porque forma parte de una globalidad. En el centro tenemos conceptos que creemos que es lo básico que el alumno debe controlar para poder hacerse autónomo, para poder generar su propio aprendizaje y no seguir una estructura lineal marcada por el profesor. Le damos libertad y le situamos en el centro, en el foco del aprendizaje. En definitiva, nuestro proyecto y nuestra propuesta es un organizador de corte conceptual y también de corte temporal, pero no para nosotros los profes, sino para los chicos, esencialmente. Por supuesto que nosotros lo utilizamos como una herramienta, pero el organizador tiene como centro, como ya lo dijimos millones de veces hoy, al alumno. En el primer ejemplo, en la parte superior, tienen la organización del temario de filosofía del programa del diploma y en el centro tienen de qué forma está subdividida la evaluación a través de la prueba 1, 2 y 3 y la evaluación interna de esta asignatura. Por supuesto que esto les va a recordar el diagrama de Tarta y la idea del 100% y de completitud que da el diagrama de Tarta sobre un 100%. En la derecha tenemos un planificador que tiene en el centro el concepto polígonos. Ya hemos transitado el aprendizaje a través de conceptos. Lo que tenemos en este planificador es la posibilidad de identificar el concepto de polígono como central en diferentes asignaturas. Este organizador conceptual lo que nos permite es planificar de forma colaborativa a través de asignaturas como matemáticas, física, etc. Lo que van a ver es que ese concepto es absolutamente válido y el mismo para cada una de las asignaturas. Esto nos permite visibilizarlo y planificar a priori el conocimiento y la identificación de que polígono, tanto para una u otra asignatura, es exactamente el mismo concepto. Cuando no hay una planificación colaborativa entre diferentes disciplinas y las asignaturas funcionan como compartimentos estancos, es muy difícil que el alumno entienda que ese polígono es el mismo en una y en otra asignatura. Realmente encontramos que no ocurre si no está premeditado. En el tercer ejemplo, aquí abajo, tenemos el concepto de infinito. El concepto de infinito que es el mismo para las matemáticas, la filosofía y la geometría. Estos organizadores conceptuales nos sirven también para que el alumno pueda autoevaluarse. Es decir, al tener esta herramienta a priori e incluso haber él participado del diseño en algunas ocasiones, puede él incluso identificar qué porción de esta tarta se ha perdido y ser capaz de pedir que se le pueda completar esa porción en la que él se puede autoidentificar qué es lo que ha perdido. Cuando, en el primer ejemplo, ¿se acuerdan de las caritas en el que teníamos el mind map o lineal? Los vínculos son mucho más difíciles de reponer y de ver de forma completa, como el círculo. Finalmente, en otras aplicaciones, saliendo ya de lo conceptual, tenemos un organizador temporal. El organizador temporal, y lo veo específicamente desde la coordinación, nos puede servir para la observación de clases, por ejemplo. Poder llevar un registro del equilibrio o no que existe entre la participación del docente y la participación de los alumnos en clase. Como profes también lo utilizamos para premeditar, para planificar la forma en la que nosotros vamos a participar y nuestra voz va a tener espacio dentro del aula. A su vez, si los chicos pueden ver nuestro planificador temporal al comienzo de la clase, pueden saber la expectativa del tiempo en el que pretendemos que sean ellos los protagonistas de lo que va a ocurrir allí. Entonces, nuestra propuesta es, como les decía, un organizador conceptual y temporal que tiene muchas aplicaciones. Nosotros ahora hemos compartido con ustedes
algo que tiene que ver por ahí, lo verán más relacionado con bachillerato, porque somos profes de bachillerato, pero claramente se puede trasladar a años, a ciclos más jóvenes, más pequeños, y seguramente estarán viendo otras aplicaciones para los más chiquitos, los que son especialistas en la enseñanza con los más pequeños. Bueno, muchas gracias.